Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, sin que nos llegue el verano todavía, y con este tutorial del que hice una encuesta en Facebook y en YouTube, en la comunidad de YouTube, para saber si os gustaría conocer el tutorial o no, y mayoritariamente la gente le gustó y le apetecía mucho conocer cómo era el paso a paso, y por eso pues voy a hacerlo. Como esta ya la hice, ya la tenía hecha, el tutorial lo voy a hacer con esta otra mandala, porque esto ya lo he grabado y ahora estoy editando el vídeo, y esto que es el final lo voy a poner al principio. Pero esta es la que vamos a hacer el paso a paso ahora en unos minutos. En ella, que sepáis que según más grande sea, más lana gastaremos o más hilo. Esta está hecha con un hilo reciclado, he gastado como 200 gramos por ahí, y cada 100 gramos tiene 150 metros, para que alguien, si quiere situarse en cómo va a ir gastando, se van a gastar 200 gramos más o menos, sí, 200 gramos, sí. Luego, lo voy a dar esta tejida con un 5, esta tejida con un 6,5. ¿Vale? Para que también tengáis las referencias de cómo van de grandes, porque si os fijáis, en esta yo no acabé las vueltas, a esta le faltan las 2 vueltas últimas, porque también me gustaba la idea que se quedase como acabado de flor, en lugar de tan círculo, se quedara acabado en flor y enmarcase solo el final. Como siempre digo, imaginación al poder. En esa utilicé 3 colores porque de alguna manera se cambiaban las flores, como que estos recortes podían quedar enmarcados diferentes, y me gustaba la idea. Imaginación al poder. Se puede hacer cada línea de un color, se puede hacer toda de uno, meter colores, no meter colores, bueno, imaginaros cualquier cosa. Poner solo de color esto, bueno, no digo nada, cualquier cosa estará bien. Seguro van a quedar todas preciosas. No me enrollo más. Solo una cosa, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal y compartir en las redes sociales. Al lado del botón de suscribirse debe haber una campanita que, si la pulsáis, cualquier vídeo que yo haga os va a llegar a vuestro correo de forma automática e inmediata, tal cual yo publique. Que es algo bueno, porque así no os perdéis nada de lo que vaya haciendo. ¿A qué es buena idea? Bueno, pues todo el mundo suscribirse al canal y la campanita de al lado. Y si alguien además lo quiere compartir con sus amigos en las redes sociales, chachi, ¿vale? Vamos con el vídeo. Para empezar, vamos a tejer con un 5. Ya os dije, ¿verdad? Vamos allá. Vamos a hacer un aro mágico, o lo que es lo mismo, un nudo corredizo que no se cierra. Pasamos nuestro gancho por ese agujerito y empezamos ahí a hacer puntos. De momento 1, 2 y 3 cadenas para hacer 11 puntos altos más. Total, 12 puntos. Consideramos esas 3 cadenas como nuestro primer punto alto, ¿vale? Entonces hacemos, pues en este caso 10 más, 12 en total. Para hacer un punto alto, pasamos nuestro gancho, pasamos la hebra por nuestro gancho, por el aro, y sacamos una hebrita más para después sacarlas de 2 en 2. 1 y 2. Ya tenemos nuestro tercer punto alto. Pasamos el gancho, sacamos y tejemos de 2 en 2. Sacamos de 2 en 2. Otra vez y sacamos de 2 en 2. Pasamos la hebra, la sacamos por nuestro gancho, por nuestro proyecto, y quitamos las hebras del gancho 2 en 2, de 2 en 2. Bien, ahí tenemos nuestros puntos altos. Vamos a hacer tantos como en total 12, ¿vale? Os recuerdo que debéis sacar la hebra de dentro para que así no se nos mueva, mira. ¡Qué gusto! Ahí la dejo para ir tirando de ella. ¿Vale? Ahí se queda. Vamos allá. Cerraremos nuestro arito con un punto deslizado. Acabamos nuestra vuelta. Empezamos con la segunda y hacemos 1, 2 y 3 cadenas, ¿vale? Y un punto de relieve
tomado por delante, es decir, dejando nuestro punto de la vuelta anterior por delante de nuestro gancho. Por eso es por delante, ¿vale? Voy a repetir esto por si acaso alguien empieza a hacer justo ahora puntos de relieve. En lugar de enganchar en el punto normal, lo que enganchamos es en el punto, en la verticalidad. Hacemos vertical el punto y nosotros vamos a atravesar con nuestro gancho en la horizontal. Hacemos una cruz. Mira, ahí lo veis. Entonces tenemos esa cruz, sacamos nuestra hebra por ahí y hacemos un punto alto normal. De 2 y de 2. ¿Vale? Así es como hacemos el punto de relieve tomado por delante. Punto que a mí me encanta. Ahora, y seguidito, volvemos a hacer otro punto alto en el siguiente de los puntos y punto de relieve tomado por delante de nuevo. Esto significa que de los 12 puntos que tenemos los vamos a convertir en 24 porque estamos haciendo en cada punto 2 puntos, uno normal y otro de relieve. ¿Sí? ¿Comprendido esto? Vamos a hacer otra vez. Vamos al siguiente punto y hacemos punto alto. Ahí está. 1. Ahí va bien. Y ahora hacemos el de relieve. Enganchamos ahí, sacando nuestro punto por delante. Venga ese punto de relieve. Ahí nos va. ¿Vale? Y van 3 puntos que ya tenemos 6. 3 aquí abajo, 6 aquí arriba. O hacemos otro más y el resto de la vuelta me lo hago yo sola, ¿vale? Y vosotros solos también. Y solas. Enganchamos primero el punto alto en el punto como si lo hiciésemos normal. Y luego el punto de aumento lo hacemos de relieve, enganchando el punto. Mira, ahí enganchamos, haciendo una cruz, sacando la horizontalidad en el punto vertical. Bien, o sea, metiendo nuestro gancho ahí. ¿Sí? Ahí estamos. Vale, pues así vamos a hacer toda la vuelta. ¡Vamos! ¿Habéis visto qué rapidísima que soy? Bien, ya tengo hechos todos los puntos y ahora me ensamblaré, tejeré un punto bajo en la tercera de las cadenas. Perdón, un punto bajo, un punto deslizado, ¿vale? Para cerrar mi vuelta. Esto ya lo puedo cerrar del todo. Y nos vamos con la vuelta número 3. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto de las cadenas. Es decir, un aumento aquí. ¿Sí? Hemos hecho un aumento y ahora en el punto de relieve hacemos otro punto de relieve tomado por delante. ¿Vale? Esta hebra, este hilo tan rústico va a quedar la mandala preciosa. Bueno, no me enrollo. Siguiente punto. Entre punto de relieve y un punto normal, punto alto normal. Bueno, pues ahí hacemos el punto normal que hay y el aumento. 1 y 2. ¿Bien? Y hacemos el punto de relieve. ¿Sí? Venga, seguido. Punto alto con punto alto. Y hacemos otro. Repetimos el punto. Hacemos un aumento. ¿Bien? Y ahora el de relieve sigue siendo de relieve. Bien. Bueno, seguimos. Bárbaro. Bueno, tenemos ahí hechos ya los 3 primeros. Seguimos hasta tener los 12. ¿Vale? Vamos allá. Acabamos esta tercera vuelta haciendo, siempre vamos a acabar de la misma manera, ¿vale? Haciendo punto deslizado con el primero de los puntos, con la tercera de las cadenas, vaya. Bien, acabamos de terminar la tercera, seguiríamos haciendo la cuarta. En la cuarta ya vamos a tener un poquito más de rock and roll. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas para subir y ahora hacemos, atención, que aquí se nos complica un poquito. Vamos a hacer un punto de relieve en el punto penúltimo, el de la vuelta de atrás, ¿vale? Y no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar ahí. Para hacer el siguiente, para engancharnos con el punto de relieve siguiente que hay, ¿vale?
y ahí cerrar juntos esos dos puntos, ¿vale? Y ahora, y esto se nos ve feo un poco, pero voy a ponerlo aquí. Este punto es el de las cadenas, que es este, son las cadenas. Aquí hay otro punto y aquí hay otro punto que será el aumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer este punto, un punto alto, ¿vale? Hacer el siguiente, que es el del punto alto, el del punto de relieve. Lo hacemos punto también. Bien. Y hacemos el primero de los dos que hay aquí. Hacemos el primero, hacemos el siguiente, es decir, en total 3 puntos altos, seguiditos. Bien. ¿Y qué volvemos a hacer ahora? Esto mismo. Es decir, enganchamos en el punto de relieve de atrás, dejamos el punto abierto, no lo acabamos y enganchamos con el siguiente punto de relieve. Y aquí hacemos el punto y lo cerramos. ¿Sí? Y nos vuelve a pasar lo mismo. El punto alto se nos queda como escondido, se nos queda aquí. No sé si lo vemos bien. El punto alto que tenemos que hacer ahora nos queda detrás de esto, entonces se nos queda un poco escondidito. Bien, pero es el siguiente de los puntos que está sin hacer, que es este. Y hacemos 1 y el siguiente, y 2 y 3, los 3 siguientes, vaya, 2 y 3. Bien. Hacemos ahí, volvemos a repetir el punto de relieve que va cerrándonos el rombo, ¿no? Vamos haciendo como un rombo, vamos construyendo un rombo que va así. Para el siguiente vamos a hacer lo mismo, punto de relieve en el punto de atrás, en el punto de relieve de atrás, el último, y sin cerrar, sin acabar el punto, nos enganchamos con el siguiente punto de relieve. Ahí sí los cerramos los dos puntos juntos y nos enganchamos, apartando un poco los de relieve que hemos hecho, con los puntos que se ven sin hacer, que es este. Los 3 siguientes hacemos puntos altos normal. 1, 2 y 3. Voy siquiera a repetir uno más, a ver si soy capaz de transmitir. ¿Veis? Que se va haciendo el relieve ahí. Bueno, lo voy a repetir de nuevo. Antes de este y este son los puntos altos que se nos quedan atrás de los puntos de relieve que hacemos juntando, ¿vale? Entonces, hacemos el punto de relieve primero. Ahí va. 1 y junto con el otro. Cerramos los dos juntos, bien. Y ahora vamos a hacer los puntos de dentro, que sería 1 aquí, 2, que es el que está sobre el punto de relieve, y el 3. ¿Vale? ¿Comprendido? Bueno, pues así hacemos el resto de la vuelta. Vamos a acabar y nos encontramos. When there's lightning, you know it always brings me down. 'Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cry out for magic, I feel it dancing in the light. Ya estoy para terminar la vuelta, entonces haré el último cruce de puntos de relieve, último, que coincide con el primero que hiciéramos, ¿vale? Y 2 que se cierran juntos y ahí hacemos los dos últimos puntos. Este y el que está sobre el punto deslizado, que está ahí. Perdón, sobre el punto de relieve. Cerramos con la tercera de las cadenas y tenemos la vuelta terminada.
Vamos a ir con la siguiente de las vueltas, que estamos en la quinta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y lo que vamos a hacer, primero, un punto de relieve donde se enganchan, pero bien, los dos puntos de relieve en la vuelta anterior. Vamos a hacer una continuidad, ahí. Y ahora vamos a hacer estos 3 puntos altos, 3, pero en el del medio un aumento, total 4 puntos altos. Aquí el aumento, 1 y 2. Ahí está nuestro aumento, este punto lo he hecho flojo, perdón, tengo que repetir. Aquí un aumento, 1 y otro, 2. Y en el cuarto, que sería el tercero de los de abajo, pero es nuestro cuarto, pues otro punto alto. Nos vamos a hacer el siguiente, un punto alto de relieve donde estuviesen los de relieve en la vuelta anterior, los 2 puntos juntos. Y seguido los 3 puntos altos que nos quedan aquí, solo que en este de en medio hacemos el aumento, 1 y 2. Y el último, 3, ¿vale? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Esta es bastante... otra vuelta más. Enganchamos los puntos, los 2 puntos de relieve que se hicieron juntos y hacemos 1. ¿Sí? Y ahora tenemos... Lo que pasa es que al estar muy junto el punto de relieve y ser 2 juntos, pues nos queda más reducido. Pero ahí hay 1, 2 y 3 puntos. Hay que enganchar en los 3. 1, en el del medio hacer el aumento, 2 y 3 y el cuarto, ¿vale? De 3 convertimos en 4 y lo mismo, relieve, ¿vale? Sobre los 2 que hay juntos. Así vamos a acabar toda la vuelta. Acabada la vuelta y antes de empezar la siguiente vamos a hacer un punto deslizado para irnos hacia atrás, para irnos al medio este, ¿vale? Y aquí vamos a poner nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3, para empezar a hacer sobre los puntos de relieve ese montón de puntos que vamos a poner, ¿vale? Un punto alto de relieve dentro del mismo punto, o sea, en el mismo punto, solo que enganchado en la horizontalidad del punto, vamos a poner 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y seguidito, y dentro del mismo punto, en el mismo, un punto de relieve otra vez. Este es un punto egoísta. Quiere todos para él. Quiere todos los puntos para él. ¿Vale? Así es como nos quedaría este primer hueco. Vamos ahí. Después de hacer este cogollito, que yo diría, y un punto alto en el medio de esos 4 puntos. Y repetimos en el punto de relieve. Sobre el punto de relieve, ahí vamos a poner punto de relieve. Lo echamos un poquito hacia abajo para encontrarnos bien el punto. Y en el punto hacemos 1, 2, 3. Y el siguiente punto de relieve sobre el mismo. ¿Vale? Lo tenemos ahí. ¿Lo hemos visto? Lo voy a volver a hacer, ¿va? En el medio de los 2, de los 4, un punto alto. Y nos vamos al siguiente. Enganchamos el punto de relieve que está ahí. Y lo hacemos de relieve. Venga, vamos. Ahí tenemos el relieve. Pasamos hebra y echamos el punto de relieve, lo echamos hacia abajo para que nos aparezca el punto. En la vuelta anterior, al aparecer el punto, ahí es donde nosotros pinchamos nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y de nuevo el otro punto de relieve. Ahí va. ¿Vale?
¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Hacemos uno más. Venga, vamos a hacer uno más por si acaso. Porque no queremos errores en nuestra super mandala. Vamos allá. Y punto alto en el medio para irnos al punto de relieve y empezar a hacer cosas ahí adentro. Un punto de relieve. Lo bajamos para quitar de en medio el punto y poder ver bien dónde va. Que está ahí. ¿Veis el puntito? Pues ahí vamos a hacer los 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y acabamos nuestra vuelta, nuestro punto, nuestro dibujo con otro punto de relieve. Seguido. ¿Bien? Bueno, pues ahí vamos a hacer toda la vuelta así. Y estaremos en la sexta. La siguiente vuelta, vamos para allá, haciendo, vamos con la siguiente, solo vamos a aumentar un punto aquí, no va a ser complicada esta ya, 1, 2 y 3 y hacemos el punto de relieve, pues es el primero que nos encontramos, le hacemos y dentro de estos 3, en el del medio hacemos un aumento, 1, aquí el aumento, 2, 3 y el último 4. El de relieve que nos encontramos, relieve. ¿Qué nos encontramos ahora? Un punto alto, pues punto alto. Relieve, relieve. Hacemos el aumento de los 3 en el de medio, ¿vale? 1, 2, aumento y el último 4, ¿vale? ¿Se va viendo cuál es la dinámica? Vale, relieve, pues relieve. Alto, pues alto. Solo hay que considerar hacer el aumento, ¿vale? El aumento dentro de esta florecita que empezamos a hacer, ¿no? De este punto egoísta que se hizo todos del tirón. Pues ahí dentro, en lugar de 3 puntos como hicimos, ahora vamos a hacer 4. En el del medio aumentamos 1 y nuestro aumento 2. ¿Bien? Y el último. Ahí vamos. ¿Lo vamos viendo? Vale, pues ahí, punto de relieve y punto alto. Creo que esta vuelta ya la tenemos controlada. Voy a hacerla rápidamente. Acabamos con el punto de relieve y nos unimos con la tercera de las cadenas. ¿Vale? Seguido, vamos a hacer esta vuelta, 1, 2 y 3, en la que vamos a poner punto de relieve y dentro vamos a hacer un aumento en lugar de 4, 5, ¿vale? 1, le vamos a hacer por ejemplo en el segundo el aumento. Aquí aumentamos 1 y 2, ¿vale? 3 y 4. En total 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto de relieve y punto alto. Bien, esta vuelta va a ser fácil porque es como la anterior. De 3 pasamos a 4, de 4 pasamos a 5. Venga, ¿vale? Esta va fácil. Hacemos 1, en el 2 el aumento, 1 y 2.
el 3 y el punto 4. Punto de relieve y punto alto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer toda esta vuelta y nos volvemos a ver. Tenemos terminada la vuelta en la que hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos que van encerrados entre los dos puntos de relieve. Hicimos 3 juntos, 4 con un aumento y 5 con un aumento, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta en la que vamos a ir cerrándolo, vamos a hacer lo contrario ahora. Entonces hacemos 1, 2 y 3. Vamos a ir cerrando este y abriendo aquí. Entonces vamos a poner de momento un punto alto en el mismo punto que las cadenas. Bien. Y un punto alto en el punto de relieve. ¿Vale? Total, 3 puntos. Otra vez. Y ahora hacemos ya el punto de relieve. Tenemos el punto de relieve. Y ahora, aquí adentro, en lugar de 5, vamos a dejar 3. Este le saltamos, hacemos 1, 2 y 3. Y 3, ¿vale? Y nos vamos directamente al punto de relieve y lo hacemos. Vamos a hacer 1 y vamos a hacer sobre el mismo punto de relieve un punto. 1. Ahora sobre el punto alto que nos viene hacemos 1 y hacemos un aumento. Y sobre el punto de relieve hacemos otro normal, ¿vale? ¿Sí? 4. Y ahora ya seguido, si hacemos el punto de relieve y vamos de esta manera recogiendo, ¿os fijáis? Bien, pues seguimos haciéndolo una vez más. Bien, para que estemos un poco todos situados, no tengamos problema. De los 5 de dentro del hueco que estábamos creciendo hasta la vuelta anterior, vamos a saltarnos el primero y hacemos el segundo, 2 del medio. 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien. Y seguido el punto de relieve. Acabamos de encoger nuestro hueco. Seguido vamos a ensanchar el otro. Solo tenemos un punto y lo vamos a convertir en 4. ¿Cómo? Con el punto sobre el punto de relieve hacemos un punto alto también. En el punto alto, que es el que nos corresponde por el juego que viene, o sea, por el tejido que nos viene, hacemos 2, 1 y un aumento. Y en el de relieve, primero hacemos un punto y después el de relieve, para que se nos vaya cerrando, se nos vaya tomando la forma que nos interesa. ¿Veis? ¿Sí? ¿Hacemos otro más? Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer otro dibujito más, otro cerradito más. Vamos allá. Donde hay 5, ahora hay 3. Saltamos el primero y el último y hacemos solo los de en medio. 1, 2 y 3. Bien. Y sobre el punto de relieve lo hacemos para cerrar, ir cerrando el hueco que antes abrimos. Bien. Ahí se va cerrando y se va a ver más completo cuando pongamos bajando un poquito este para ver bien nuestro punto. Está ahí. Hacer el punto alto. Hacemos el primero. Dentro del punto alto hacemos 2. 1 y 2. ¿Sí? ¿Veis? ¿Veis cómo va? Bueno,
Pues así vamos a hacer toda la vuelta. El siguiente, ¿cuál sería? Aquí ya no son 3, son 4, nos falta 1. Vamos a por el 4. Y el relieve. Dentro 3, fuera 4. Dentro 3, fuera 4. Podría ser la consigna para esta vuelta. Vamos a hacer la vuelta y nos vemos. Esta vuelta, si os fijáis, 3, el punto de relieve. Y aquí tengo el punto de relieve y el 3. Pues nos faltaría hacer 1, como viene. Venga, seguimos haciendo. Tenemos que seguir disminuyendo este rombo o esta figura y aumentando la otra, ¿vale? Aumentando esta, disminuyendo esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de 3, 1. Y aquí 3, 1. Y aquí en lugar de 4, 7. Vamos a aumentar en todos menos 1. ¿Vale? Entonces vamos allá. Hacemos 1, 2, 3. Dentro de la cadena un aumento. En el siguiente punto hemos hecho una cadena y un aumento. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente, un aumento. 1 y 2. Seguido, un punto de relieve que nos lleva directamente al punto del medio, ¿vale? Para volver a hacer el de relieve. De los 3 solo hacemos 1. Y ahora seguidito el de relieve. Bien, y ahora volvemos a hacer todo aumentos menos 1, es decir, 1. Solo este se queda solo. Todos los demás van con aumento, ¿vale? 1 y 2. El aumento. Otro con aumento. 1 y 2. Siguiente con aumento. 1 y 2. En el mismo sitio. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la parte de fuera, lo que era nuestra parte de fuera de nuestra figura, ¿no? Nuestra figura ahora se va cerrando, imaginar, ya solo queda por cerrar una vuelta. Vamos allá. Entonces, vamos a seguir repitiendo. Dentro, solo el del medio, solo el punto del medio es el que hacemos. Seguido, hacemos el de relieve. O sea, tenemos relieve, un punto, relieve, ¿vale? Y ahora aquí, de los 4, el primero se queda simple, se queda un solo punto y los otros 3 van con aumento. 1 y el aumento. Se me enganchó de nuevo. Punto. Ahí. El segundo con aumento. El tercero con aumento. Y seguidito el de relieve. ¿Habéis visto? Pues así vamos a hacer toda la vuelta. Bien, mirar, tenemos 1, 2, aumento, aumento, 3 aumentos. Entonces, para acabar la vuelta solo nos queda hacer el último de los puntos que no tiene que llevar aumento. Y enganchamos con la tercera de las cadenas. ¿Vale? No estamos ahora mismo como en la vuelta 10. Vamos a hacer la 11. ¿Vale? Vamos a hacer la 11, que necesita 1, 2, 3 cadenas. Y en todos los puntos de este hueco, menos el primero, que sería este, del abanico, este que va a ser el último en este caso, y este que van dobles, todos los demás son sencillos. Entonces, vamos a hacer todos los puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Más las cadenas 5. Y en los de las esquinas hacemos aumento. 1 y otro aumento. Y 2. ¿Vale? Seguido hacemos el de relieve.
sin cerrarlo y el otro de relieve que cerrarán juntos, ¿vale? Y ahora, en el primero de los puntos aumentamos, es decir, 2 puntos altos, 1 y en el mismo 2. Seguimos entonces haciendo este punto, ya le hemos aumentado, los otros 5 que hay en medio no se aumentan, se hacen normales, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y el aumento va en el último, en el 6. Ahí estamos, ¿vale? Abajo teníamos 7 y ahora aumentamos en el primero y en el séptimo. Al final tenemos 9 puntos. Y cerramos del todo este rombo que teníamos aquí abiertito. Y hacemos para eso el punto de relieve de un lado que no cerramos o dejamos abierto para hacer el del otro lado. Y ya cerramos los dos juntos. ¿Sí? Y nos vamos al que está abierto, el abanico que se está abriendo. Y entonces ahí hacemos primero el aumento. 1 y 2. Entre medias, los 5 puntos sin aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y para el último de los puntos hacemos el aumento. 1 y 2. ¿Bien? Ahora volveríamos a cerrar juntos los dos puntos de relieve, es decir, hacemos uno que no se acaba y enganchamos con el otro que cerramos juntos. ¿Bien? Los dos puntos que se cierran juntos y volvemos a hacer ya la abertura del que estaba cerrado. Fijaros cómo va ahora de grande. Pues vamos a llenar con, acordaros, el primero y el último con aumento, los de en medio sencillos. 1 y 2 con aumento. Y ahora los demás van normal, los 5 de en medio sin aumento y sin nada. ¿Vale? Así vamos a hacernos toda la vuelta. Hasta acabar la vuelta todo de la misma manera. Acabo de hacer el aumento y cierre de los dos puntos de relieve juntos. Bien, bueno, pues ahí vamos a hacernos todos los demás dos puntos. Bien, ya estoy para terminar la vuelta y si os acordáis dije que el primero y el último, ¿no?, de la parte amplia son los que llevan aumentos y por eso cuando arrancamos empezamos sin aumentos, hicimos solo el aumento del último punto. Pues aquí me queda por hacer el aumento en el último de los puntos, ¿vale? Y enganchar con la tercera de las cadenas. Pero tenemos terminada ya esta vuelta. Y aprovechando que hay como un fin de dibujo y va a comenzar otro, yo he pensado en cambiar el color por si alguna persona decide hacerlo en colores, porque también si vamos cambiando las vueltas y haciendo colores diferentes, también nos va a quedar muy chuli. Por eso yo voy a enseñar, por aquello que alguien de repente no sepa cómo se cambia el color o cómo se mete el nuevo, pues hacerlo. Voy a poner un moradito un poquito más intenso en la misma gama y para eso vamos a tener que pasar por la tercera de las cadenas como si fuésemos a hacer el cierre de vuelta normal, pero enganchando el nuevo color. Le vamos a poner ahí y lo cerramos ahí. De esa manera tenemos ya cambiado el color, tan sencillo como esto. ¿Bien? Vale, entonces ahora vamos a empezar haciendo puntos altos, pues tantos como uno por cada uno, excepto el último. Con lo cual, aquí habrá que hacer... Vamos a aprovechar para esconder las cadenas, si os parece, ¿eh? Porque se van a poder... las hebras sueltas. 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a enganchar las dos hebritas y las voy a poner aquí al tiempo. Y voy a hacer en cada punto un punto alto.
¿vale? Tengo que tirar de la moradita porque se nos va a ver si no. Ahí, 1 y 2. Las dos tiraditas, muy bien. Y en cada punto un punto alto. Esto es lo primero que vamos a hacer ahora. Bien. Tantos como todos menos el último, ¿vale? Este le vamos a dejar sin hacer. Y ahí nos vamos a ir al mogollón. ¿Veis cómo estaban los puntos altos de relieve los dos juntos? Vale, pues vamos a hacer uno que enganche los dos. Y ahora, y dentro de ese punto, de este, que es el de unión de los dos, vamos a poner 3 puntos altos. Yo no sé si recordáis, pero es la misma vuelta que esta. ¿Vale? Punto alto de relieve enganchado en la unión de los dos, 3 puntos altos en medio y el punto de relieve del otro lado. Bien, pues vamos allá. 1, 2 y 3. Y de vuelta el punto alto de relieve. Perdonad, el punto alto de relieve para empezar a hacer otro dibujo. Ahí estaría el punto terminado. ¿Sí? Bien, seguido. Y saltándonos el primero de los puntos, hacemos un punto alto en cada uno de los puntos, excepto primero y último. Aquí teníamos 9, ahora tendremos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Tenemos esa parte hecha y volvemos saltando, y el último lo dejamos sin hacer y nos vamos de nuevo a esos 2 puntos de relieve, que están hechos juntos, y hacemos uno de nuevo. Un punto de relieve y buscamos la base en la vuelta de ese punto, la cadena, ¿vale? Ahí. Y ahí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer en el mismo punto de relieve otra vez un punto de relieve para hacer, mira, pues como una X, ¿no? Podría ser, hacemos con el relieve una X. Y entre medias los puntos altos. Volvemos a repetir saltando 1 en el siguiente punto alto, tantos como 7. Esta vuelta la vamos a hacer toda así, 7 puntos y el dibujo, ¿vale? Venga, vamos allá. Vuelta, pues saltamos toda la vuelta la hemos hecho, ni el último ni el primero, o ni el primero ni el último los hacemos. Bueno, pues aquí para acabar la vuelta igual, saltamos este y hacemos el último que nos queda, ¿vale? Cerramos con un punto deslizado en la tercera de las cadenas y para la siguiente empezamos haciendo 3 cadenas en esta ocasión teníamos 7, vamos a volver a dejar sin hacer los 2 de los extremos porque no sé cuál es el primero y cuál es el último, pero los 2 de los extremos de tal forma que van a haber 5 puntos aquí, ¿vale? Aquí adentro, vamos a ver. Ahora este que está abierto se va a ir cerrando y este que está cerrado se va a ir abriendo, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahora aquí teníamos 7, nos quedamos en 5 y nos vamos ¿vale? Hacemos el punto deslizado y aquí en lugar de 3 pues hacemos 5 esta vez. 1 y aumentamos 2. Ay, voy a volver a hacerlo porque se ha quedado, me lo he enganchado y se va a quedar sin el enganche. Hacemos 1 y un aumento en el mismo punto.
el del medio sin aumentar, y ya serían 3, y 2 en el tercero de los puntos. Total 5 puntos. 1 y 2. Bien, y volvemos a hacer el de relieve porque nos toca. En el otro hueco, pues en lugar de 7, 5. Saltamos este y este. Todos los demás los hacemos. Ahí vamos. 1, 2, 3. Enganchando bien todas las hebras de los puntos. 3, 4 y 5. Y nos vamos al siguiente. Que nos saltamos ese y punto deslizado. Y los 3 convertimos en 5 haciendo duplicados, haciendo aumentos en los 2 de los extremos. ¿Vale? El del medio no. Y aquí otra vez un aumento. 1 y 2. Así vamos a hacer toda la vuelta. Acabaremos con un punto de relieve. Toda la vuelta. Vamos allá, con 3 vueltas que nos quedan para terminar esta mandala. En el siguiente tenemos que seguir minorizando, ¿no? Disminuyendo aquí y aumentando a este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos 5 y el de crecer está pegadito a los que tenemos que disminuir. Vamos a llevarnos con un punto deslizado el inicio de la vuelta hasta el punto siguiente, porque este será el primero. 1, 2 y 3 puntos, y haremos 2 más. Dentro ya solo nos quedan 3. De 5 hemos reducido a 3. Bien, y por el otro lado vamos a hacer el punto de relieve que nos va enmarcando el dibujo, el motivo que vamos a hacer, y vamos a aumentar en todos los puntos, es decir, de 5 vamos a acabar en 10. En cada punto, 2 juntos. ¿Vale? 1, 2, en el tercero de los puntos. 1 y 2 en el cuarto. And the complication when I see his face in the morning in the window. Oh, the glory when he took our place, but he took my soul, since he took my face, and he takes. Y en el quinto y último duplicamos también, con lo cual tenemos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Y ahora, y seguidito, punto de relieve para enmarcar esos 10 aumentos o para enmarcar esta disminución, porque aquí saltamos el primero y el último, los dejamos sin hacer y hacemos los del medio. 1, 2 y 3. Y enganchamos con el siguiente, saltamos este y enganchamos con el siguiente punto de relieve, donde aumentamos en todos los puntos. Nos repetimos el pedacito que vamos a repetir, este. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer toda la vuelta así. Bien, nos queda solo 2 vueltas para terminar. Para eso vamos a hacer, en esta vuelta, esta ya va a ser un poco de rock and roll, ¿vale? Ya vais a ver. Vamos a empezar moviéndonos al medio, con un punto deslizado, para poner aquí 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacer un punto de relieve en este primer punto, ¿vale? Y seguido vamos a hacer aquí un aumento, 1 y 2. En el siguiente solo 1. Siguiente punto, solo 1. Siguiente 2, o sea, un aumento, 1, y en el mismo otro. Para 2 sin aumento, 1 y otro. Vamos a hacer el siguiente, aumentamos
1 y 2. Estos dos no aumentamos. No y no. Y en este aumentamos 3. 1, 2 y 3. Vamos a hacer un pequeño resumen en un momento, ¿vale? Para que no haya duda. Es aumentar 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Lo voy a repetir. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3. ¿Vale? O sea, vamos a aumentar en el tercero siempre dos aumentos solo, o sea, un aumento hasta el final, que son 2, que son 3 puntos en el mismo, ¿vale? ¿Sí? Vamos con ello comprendido. Y ahora, y aquí viene ya lo heavy, porque vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto de relieve que no se acaba con este otro punto de relieve para cerrar los dos juntos. Vamos a cerrar el hueco. Ahí, de repente, ¡pum! ¡Hala! Cerrado. Toma. ¿Cómo lo veis? Por eso necesitamos los aumentos aquí para que empuje el punto de relieve. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Hacemos 2 puntos juntos, haciendo un aumento. Así empuja para cerrar ese hueco, ¿vale? Después, no. O sea, solo 1. 1. Ahora 1. Ay, no toma. Tenemos 2, 1, 1 y ahora aumento 1 y 2. Ahora no aumento, solo 1. No. Sí. O sea, 2. Y ahora no. No. No está bien, perdonar. Y en el siguiente, 3. 1, 2 y 3 juntos. ¿Vale? Para cerrar ahora los dos de relieve juntos. Ahí va el primero, que lo empiezo a hacer pero no termino. Y engancho con el otro, que lo termino juntos. Cierro los tres. Cierro los dos juntos. Y seguidito los aumentos. Venga, vamos. 1 y 2. Aquí el primero de nuestros aumentos. 2 que no. 1 y 2 que no. El tercero, sí. 1 y 2 juntos. Ahí van. Ahora 2 que no. Do they ever let you go? When you try, do they hide it inside? It's someone that you know. Final de la última vuelta, de la penúltima vuelta, ¿vale? Hice mi punto de relieve que no acabé y voy a engancharme con el otro. En medio se nos van a quedar las cadenas de subida porque no se puede hacer otra cosa, pero recogemos los tres juntos y apenas se va a percibir. ¿Vale? Bien, tengo terminada la vuelta y voy a cambiar el color, lo voy a cambiar aquí. Ahora voy a poner el blanco para terminar la vuelta y encima lo voy a poner de doble hebra para que se me quede más grueso y como enmarcada la mandala, ¿vale? Entonces yo corté ya mi hebra morada, la voy a pegar, la voy a ajustar bien, la voy a ajustar ahí a tope para que no se me vea mucho y ahora voy a esconder al tiempo que voy haciendo una vuelta de todo punto alto, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenas, con una aguja, insisto, más pequeña de la que me correspondería. Voy a apretar bien esta morada, todo lo posible para que no se nos vea ahí el acabado. Y a partir de ahí todo puntos altos, en todos los puntos según vaya correspondiendo, ¿vale? Entonces empezaremos en el primero, segundo, todo una vuelta en puntos altos, ¿vale? De los puntos tal cual vayamos encontrando, no haremos aumentos, no haremos nada, solo vamos a conseguir que se nos enmarque al poner esta hebra blanca tan gruesa.
¿vale? Entonces voy a hacer toda una vuelta así. Vamos haciendo toda la vuelta en puntos altos con estas 2 hebras de esta lana tan gruesa. Pero lo que os digo, que así vamos a conseguir este efecto de enmarcar con el blanco además, ¿eh? Vamos allá. Hacemos toda la vuelta en puntos altos. Esto solo es un detalle que yo quiero poner. Se puede hacer del mismo color, se puede ir cambiando el color. O sea, aquí imaginación al poder. Esto es lo que yo siempre recomiendo. Cada uno imagine cómo quiere ver su mandala. ¿Vale? Vamos a ir haciendo esto. Al llegar a la unión de puntos, aquí hacemos un punto. No hay más que uno, lo hacemos en la unión de todos los puntos juntos y seguimos nuestra vuelta. ¿Sí? Ya está. Pues es el único problema que puede haber, ¿no? El tejer ese punto todo junto. Lo demás, ya está. Pues seguimos hasta el final de nuestra vuelta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está. En lugar de una vuelta en hilo blanco hice 2. Y queda, es que no tengo palabras, queda espectacular. Yo creo que queda una mandala muy, muy bonita. Se puede hacer con lana más finita o con hilo más finito y nos quedará más reducida. Se puede hacer con hilo más grande, todavía más que ese, y acordaros, tenemos esta mandalota. ¿Vale? A esta en concreto no le he hecho las vueltas blancas, si veis, fijáis, lo he dejado en el aspecto de flor, porque me parecía también ideal que se quedase con ese reborde solo como una flor. Bueno, aquí está el tutorial para hoy. Yo creo que es absolutamente fantástica. Me encantó presentar este trabajo. Me encanta esta mandala, que sepáis, va a ser un regalo para una amiga y va a presidir su casa. Va a estar en un sitio de honor en su casa, en la pared. La vamos a dejar rígida y la vamos a enmarcar. Ya os mostraré el resultado final. Pero, fantástico, ¿cierto? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Si os gustó, pues suscribiros al canal, darle al like, a la campanita que hay al lado para que cada vez que haga un vídeo os llegue a casa rapidísimamente a vuestros móviles. No os lo perdáis, ¿vale? Bueno, y si además queréis, pues compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Yo feliz, ¿vale? Chao, nos vemos. Prison, I'm